Imagina que de un día para otro, tu vida empieza a depender de decisiones que se toman a miles de kilómetros. Decisiones que tú no votaste, que tú no pediste, pero que igual te cambian el precio de la comida, la estabilidad de tu trabajo y hasta el futuro de tu familia. Esa sensación de estar atrapado en un juego grande es exactamente lo que muchos han vivido cuando escuchan hablar del choque entre Estados Unidos y Venezuela. Y hoy vamos a recorrerlo completo, sin gritos, sin propaganda, sin buenos perfectos ni malos absolutos, con la historia real, paso a paso, como si estuviéramos conversando en la mesa de tu casa para que entiendas no solo qué pasó, sino por qué pasó, y sobre todo, cómo te afecta a ti. Porque este conflicto no empezó ayer, no nació de un solo presidente ni de una sola decisión. Nació de algo que mueve al mundo desde hace más de un siglo: el petróleo, el poder y el miedo. Empezó con negocios y alianzas y terminó convirtiéndose en sanciones, acusaciones, rupturas diplomáticas y una crisis que empujó a millones a tomar la decisión más dolorosa de todas: quedarse y resistir, o irse y empezar de cero. Si alguna vez sentiste impotencia al ver un país romperse por dentro, si te dolió ver familias separadas, ciudades apagadas y gente buena perdiendo todo, entonces este video es para ti. Porque aquí no vamos a mirar esto como un debate lejano. Vamos a mirarlo como lo que es: una historia humana con consecuencias reales. Y la pregunta que guía todo este viaje es simple, pero poderosa. ¿Cómo pasamos de ser socios por el petróleo a enemigos en el tablero mundial? En los próximos minutos vas a ver el camino completo. Desde el momento en que el petróleo convirtió a Venezuela en pieza estratégica, pasando por la nacionalización, la Guerra Fría, la llegada de Chávez, el 2002, las sanciones, el quiebre de 2019, las acusaciones y operaciones, hasta los giros más recientes que cambiaron el panorama por completo. Pero no nos quedaremos solo en el dolor, porque entender esta historia también trae una solución: la claridad. Cuando entiendes las raíces de un conflicto, dejas de vivirlo con miedo y empiezas a ver opciones: qué se puede exigir, qué se puede evitar, qué señales importan y qué futuro es posible. Así que quédate conmigo, porque la historia completa del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela no es solo una cronología, es una brújula para entender el presente y prepararte para lo que viene. Antes de empezar, te pido un favor rápido. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque aquí contamos historias completas, claras y sin manipulación, para que entiendas el mundo de verdad. Y quiero que hagas un comentario que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que necesitan escuchar esta historia. Escribe exactamente esto en los comentarios: la verdad siempre sale a la luz. Sí, así mismo. La verdad siempre sale a la luz. Cuando tú comentas "la verdad siempre sale a la luz", YouTube entiende que este video es valioso y se lo muestra a más gente. Y así esta historia puede abrirle los ojos a quienes más lo necesitan. Ahora sí, vamos a empezar. 1. Cuando el petróleo lo cambia todo. El inicio del vínculo, principios del siglo XX. Imagina a Venezuela a comienzos del siglo XX como un país que todavía camina con ritmo lento, con carreteras escasas, con ciudades que crecen a su manera y con una economía que hasta ese momento dependía más de la agricultura y del comercio tradicional que de grandes industrias. Pero debajo de esa tierra, debajo de campos, montañas y llanos, había algo que el mundo estaba empezando a codiciar como si fuera oro líquido: petróleo. Y no estamos hablando de un cambio pequeño. Fue un giro tan grande que con el tiempo Venezuela dejó de ser un país más en el mapa para convertirse en una pieza energética estratégica en el tablero internacional. En esos años, el planeta estaba viviendo una transformación acelerada.
Los motores de combustión se multiplicaban, los automóviles empezaban a llenar las calles, los barcos modernizaban su potencia, y las potencias industriales entendían una verdad simple: quien controla la energía, controla el ritmo del futuro. Por eso, cuando los grandes yacimientos venezolanos comenzaron a producir, el interés extranjero creció como una ola. Ahí es donde aparece Estados Unidos con más fuerza, no como un personaje misterioso, sino como un actor lógico de su época, una potencia en expansión, con una economía cada vez más dependiente del combustible, mirando hacia el Caribe como zona de seguridad y comercio. Para Washington, Venezuela empezaba a verse como una palabra clave: abastecimiento. Pero no se trataba solo de gobiernos. También entraban en escena compañías petroleras, inversiones, contratos, construcción de infraestructura, refinerías, puertos, toda una red que se iba tejiendo alrededor de ese recurso. Y en ese tejido nace el primer punto delicado, el que después se convertiría en conflicto. Cuando un país tiene un recurso que el mundo necesita, ese país gana valor, pero también atrae presiones, intereses, negociaciones duras y a veces intentos de influir en su rumbo. Lo que para Venezuela parecía una gran promesa, modernización, ingresos, crecimiento, también traía una dependencia peligrosa. Si tu economía se acostumbra demasiado al petróleo, cualquier disputa por el petróleo se vuelve una disputa por el país. Y con el paso de los años, esa relación inicial, que empezó como intercambio y conveniencia, se convirtió en algo más profundo. Una relación en la que Venezuela era vista como proveedor clave y Estados Unidos como consumidor y poder influyente en la región. Todo estaba relativamente estable, pero era una estabilidad construida sobre un material que arde, porque el petróleo no es solo dinero, es poder, y el poder, tarde o temprano, siempre pide una pregunta: ¿de quién es realmente lo que hay bajo la tierra? Y esa pregunta nos lleva directo al siguiente paso de la historia, cuando Venezuela decide dar un golpe de mesa y decir: esto lo controlamos nosotros. 2. De socio a dueño, nacionalización y orgullo soberano, 1976. Ahora imagina que Venezuela ya no es solo un país con petróleo, sino un país moldeado por el petróleo. En las décadas anteriores, el crudo había traído dinero, carreteras, ciudades que crecían y también una sensación rara, como si una parte enorme del destino nacional estuviera conectada a decisiones que muchas veces se tomaban lejos, en oficinas extranjeras, en directorios de compañías, en contratos que la gente común ni siquiera veía. Y entonces llega un momento en que la historia hace lo que suele hacer: te obliga a elegir. En los años 60 y 70, el mundo del petróleo se vuelve más político que nunca. La idea de soberanía sobre los recursos naturales se fortalece en muchos países, y Venezuela, que era uno de los grandes productores, empieza a decirlo en voz alta: si esto es nuestro, si sale de nuestra tierra, ¿por qué no lo manejamos nosotros? Esa pregunta se convierte en una decisión histórica. En 1975 se aprueba la ley que reserva al Estado la industria de los hidrocarburos. Y el 1 de enero de 1976 ocurre lo que muchas generaciones recordarían como un antes y un después: la nacionalización del petróleo. No fue una escena de película con tanques entrando a refinerías. Fue más bien algo más profundo y simbólico. El Estado venezolano asume el control de la industria y crea una estructura propia para administrarla, con una empresa que se volvería central en la vida del país: PDVSA. Para una parte enorme del pueblo, la idea era sencilla y poderosa. Ahora el petróleo es verdaderamente de Venezuela. Y eso, emocionalmente, se sentía como recuperar una llave que antes estaba en manos ajenas. Pero aquí viene lo importante: la nacionalización no borró de un golpe la conexión con Estados Unidos. De hecho, EEUU
Seguía siendo un mercado gigantesco y Venezuela un proveedor importante. Lo que cambió fue el tono de la relación. Ya no era solamente una lógica de empresas con grandes concesiones dominando el juego, sino un Estado que decía: podemos venderte petróleo, pero bajo nuestras reglas. Y cuando un país cambia las reglas del recurso más valioso, el mundo lo nota. En Washington y en el sector energético estadounidense, esto se vive con una mezcla de realismo y preocupación. Realismo porque la ola global iba hacia mayor control estatal en muchos países productores. Y preocupación porque, aunque el petróleo siguiera fluyendo, el poder de decisión ya no estaba tan cerca como antes. En Venezuela, en cambio, la nacionalización se convirtió en algo más que economía. Fue identidad. Era como decir: no somos una finca petrolera de nadie. Somos un país que decide. Y ese orgullo por un tiempo alimenta un sueño: usar la riqueza petrolera para construir prosperidad duradera, educación, salud, infraestructura, un futuro más grande. Pero la historia siempre cobra su precio. Cuando el petróleo se vuelve el corazón de todo, también se vuelve el riesgo de todo. Porque si tu estado depende del petróleo para sostener su bienestar, entonces cada bajada del precio, cada crisis, cada tensión internacional se siente como un golpe directo al pecho del país. Y así, con el petróleo ya en manos del Estado, Venezuela entra en una etapa donde su relación con Estados Unidos y con el mundo ya no se define solo por amistad o comercio, sino por algo más delicado: geopolítica, seguridad energética, influencia regional y narrativas ideológicas. 3. Guerra Fría. Aliados, miedos y equilibrios. Años 70-90. Ahora que Venezuela ya controla su petróleo, el país entra en una época donde el mundo entero parece vivir con los nervios tensos. Piensa en el planeta como una mesa dividida en dos. De un lado, Estados Unidos y sus aliados. Del otro, la Unión Soviética y su bloque. A eso le llamamos Guerra Fría, porque no era una guerra con batallas directas entre las dos potencias, pero sí era una guerra de influencia, espionaje, propaganda, alianzas y miedo. Y en América Latina, ese juego se sentía como un viento fuerte, empujaba gobiernos, golpeaba economías y hacía que cualquier crisis interna pudiera volverse un problema internacional. En ese contexto, Venezuela era vista de una manera muy particular. Durante buena parte de estas décadas, Venezuela fue conocida como una democracia relativamente estable en comparación con muchos vecinos que vivían dictaduras, golpes militares o guerras internas. Y esa estabilidad tenía un nombre histórico: el pacto político que organizó la vida democrática tras 1958, con alternancia de partidos, elecciones y un Estado que, con el petróleo, podía sostener programas públicos. Para Estados Unidos, Venezuela tenía dos valores enormes al mismo tiempo. 1. Energía confiable, petróleo y derivados, cercanía geográfica. 2. Un aliado político regional que, al menos en teoría, podía funcionar como muro contra el avance de proyectos revolucionarios en la zona. Pero aquí viene la parte humana, la que se siente en la calle. Mientras en las capitales se hablaba de equilibrio geopolítico, la vida cotidiana en Venezuela dependía de algo frágil: el precio del petróleo. Porque el petróleo es como una marea. Cuando sube, todo parece posible. Cuando baja, la realidad golpea. En los años 70 hubo bonanza. Mucha gente sintió que el país se modernizaba rápido. Caracas crecía, el consumo subía, el Estado gastaba como si el futuro fuera infinito. Pero después, en los 80, el panorama cambia. Caen precios, sube la deuda, llegan ajustes y aparece una sensación peligrosa. ¿Y si no somos tan ricos como creíamos? Y ahí se abre una grieta social, no una grieta pequeña.
Una grieta que se escucha en el transporte público, en el mercado, en las colas, en la frustración de la gente común. El Estado, presionado por la crisis económica y la deuda, empieza a aplicar políticas de ajuste. Y el pueblo, que durante años escuchó promesas de prosperidad petrolera, comienza a sentir que el contrato se rompió. Nos dijeron que el petróleo era la riqueza de todos. ¿Por qué ahora vivimos como si no hubiera nada? Esa tensión llega a un punto de ruptura en 1989, con un episodio que queda grabado en la memoria nacional, el Caracazo. Imagina una ciudad que de pronto se enciende, protestas masivas, disturbios, saqueos, represión, muertos. No fue un simple problema de orden público, fue una señal histórica. La confianza entre una parte del pueblo y el sistema político se estaba desmoronando. Y cuando una sociedad pierde confianza, ocurre lo que siempre ocurre en la historia. Surgen voces que dicen, hay que cambiarlo todo. En 1992, esa crisis explota dentro de las Fuerzas Armadas con intentos de golpe. Y aquí aparece un nombre que todavía, en ese momento, no era el protagonista del país, pero ya era una semilla: Hugo Chávez. Uno de esos intentos fracasa, y Chávez aparece en televisión con una frase breve que marca época: por ahora. 2 palabras. Pero en la mente de mucha gente sonó como promesa: esto no terminó. Mira cómo se conecta todo. La crisis económica debilitó al sistema. El Caracazo dejó una herida. Los golpes mostraron que había ruptura institucional y la población, cansada, empezó a buscar una salida distinta. Mientras tanto, Estados Unidos observaba todo esto con una mirada típica de potencia en Guerra Fría y post-Guerra Fría. Estabilidad, seguridad regional, continuidad energética. Pero Venezuela estaba cambiando por dentro. Y esa transformación interna era más grande que cualquier discurso exterior. Al final de los 90, el viejo modelo político venezolano llega desgastado, como una casa con paredes agrietadas. Todavía se mantiene en pie, pero cruje. Y en ese crujido aparece el escenario perfecto para el siguiente capítulo. Un líder que promete refundar el país, reescribir las reglas y poner a Estados Unidos como símbolo del enemigo o del contrapoder en su narrativa. 4. Llega Chávez. El conflicto se vuelve discurso. 1998-2001. Ahora sí, imagina a Venezuela a finales de los 90 como una casa cansada. No porque la gente no tuviera talento o ganas, sino porque la confianza en la política estaba rota. Venías de crisis económica, del golpe emocional del Caracazo, de intentos de golpe en 1992 y de una sensación que se repetía en voz baja en muchas familias. Esto ya no funciona como antes. Y en ese clima aparece Hugo Chávez, no como un político tradicional, sino como un símbolo de ruptura. Él venía del mundo militar, venía marcado por el 92, y llega a las elecciones de 1998 con una promesa que es fácil de entender incluso para un niño. Vamos a cambiar las reglas del juego. Gana la presidencia y desde el primer momento pone el foco en algo clave: reescribir la Constitución. Aquí es donde la historia cambia de tono, porque ya no se trata solo de administración, sino de refundación. En 1999 se convoca un proceso constituyente. Primero, un referéndum para autorizar una asamblea constituyente, luego elecciones para esa asamblea y finalmente un referéndum que aprueba la nueva Constitución en diciembre de 1999. Venezuela, en la práctica, se mira al espejo y dice: vamos a hacer otra cosa. Incluso el nombre del país cambia: República Bolivariana de Venezuela. ¿Y por qué esto es importante para el conflicto con Estados Unidos? Porque desde ese momento Chávez no solo gobierna, construye un relato. Habla de soberanía, de independencia real, de no obedecer a potencias externas y coloca a EE,
por historia, por influencia regional y por el peso simbólico que tiene como el gran punto de contraste. Para una parte del pueblo eso suena a dignidad, para otra parte suena a peligro. Y esa división empieza a crecer como una grieta. Pero ojo, en esos primeros años, la relación con Estados Unidos no explota todavía como una guerra abierta. Al contrario, hay una realidad práctica que sigue funcionando. Venezuela continúa siendo un proveedor importante de petróleo y EU sigue siendo un mercado clave. Entonces, por fuera, parece que todo puede mantenerse, pero por dentro el tono cambia. Porque ahora cada reunión diplomática, cada declaración, cada gesto trae una lectura doble. ¿Esto es cooperación o es presión? Y Chávez entiende que el petróleo no es solo economía, es geopolítica. Por eso, desde el inicio de su gobierno, empuja una estrategia para fortalecer la influencia venezolana dentro de la OPEP y defender precios más altos del crudo. Traducido al lenguaje de calle, si el mundo necesita nuestro petróleo, entonces nuestro petróleo tiene que valer. Y esa postura, inevitablemente, incomoda a consumidores grandes, incluido EU, porque precios más altos significan tensión económica para quienes compran. Ahora viene el punto que convierte el discurso en choque interno y prepara el terreno para el conflicto directo, las reformas por decreto. Entre 2000 y 2001, Chávez obtiene facultades especiales para legislar en áreas claves. Y en 2001 se aprueban decenas de decretos leyes, conocidas como las 49 leyes, tocando temas sensibles como tierra, pesca, banca e hidrocarburos. Para sus seguidores era hacer justicia y romper privilegios. Para empresarios, sectores sindicales y parte de la oposición, era una señal de alarma. Nos están cambiando el país sin consenso. Y aquí la historia se vuelve muy visual. Imagina dos Venezuelas caminando en direcciones opuestas por la misma calle. Una Venezuela que escucha a Chávez y siente por primera vez que alguien habla por los olvidados. Otra Venezuela que siente que el poder se está concentrando demasiado rápido. El ambiente se polariza. Aumentan los choques políticos, la tensión en los medios, las discusiones en la mesa familiar y también el conflicto alrededor de PDVSA y del control del petróleo. Ya no es un debate técnico, es un debate emocional. ¿Quién manda en el país y con qué límites? Y mientras eso ocurre, Estados Unidos observa con una mezcla de preocupación y cálculo. Por un lado, quiere estabilidad y petróleo. Por otro, ve un gobierno que se alinea con un discurso antiestadounidense, que busca nuevos aliados y que reordena el poder interno de una manera que Washington considera riesgosa. Entonces, para cuando termina 2001, la historia ya está lista para el siguiente capítulo. Porque cuando un país entra en polarización profunda, basta una chispa para incendiarlo todo. En este punto, antes de seguir porque lo que viene se pone todavía más fuerte, hazme un favor rápido. Revisa si ya estás suscrito al canal. Si todavía no lo estás, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque aquí contamos historias completas, con contexto real, sin gritos y sin manipulación. Y si este video te está ayudando a entender lo que de verdad pasó entre Estados Unidos y Venezuela, deja tu like ahora. Ese me gusta parece pequeño, pero hace una diferencia enorme. Le dice a YouTube que este contenido vale la pena y lo empuja para que más personas lo vean. Suscríbete y dale like. Y ahora sí, sigamos, porque lo que viene explica por qué este conflicto se volvió tan profundo. INCO, 2002. El golpe, las sospechas y la herida que no cierra. Abril 2002. Llegamos a 2002 y la atmósfera en Venezuela ya no es tensa, es eléctrica. Es como cuando sientes que una tormenta está encima y sabes que en cualquier momento va a caer el rayo. Porque lo que venía pasando desde 1999-2001
La nueva constitución, las reformas, el choque por el petróleo y el poder, había dividido al país en dos emociones muy fuertes: esperanza intensa en un lado, miedo intenso en el otro. Y cuando un país se parte así, todo se vuelve frágil. Una palabra, una marcha, una noticia, puede encenderlo todo. En esos meses, un punto clave fue PDVSA, el corazón petrolero. Había conflicto entre el gobierno y sectores de la empresa, discusiones sobre control, dirección y el papel de la industria en el proyecto político. Al mismo tiempo, se organizaban protestas y paros con participación de actores sociales y empresariales, sindicatos y una oposición que iba ganando calle. Era una Venezuela donde cada día parecía más grande que el anterior. Y entonces llega abril de 2002. Imagina Caracas como un mar de gente. Una gran movilización se dirige hacia el centro del poder, hacia Miraflores, y en el camino se toma una decisión que cambia todo. La marcha altera su rumbo para acercarse al Palacio Presidencial. En una ciudad ya polarizada, eso era como acercar dos fuegos encendidos. Lo que sigue es uno de los momentos más discutidos y dolorosos de la historia contemporánea venezolana. Enfrentamientos, disparos, caos, muertos y heridos. Las imágenes se vuelven parte de la memoria colectiva. Personas corriendo, gritos, confusión, versiones opuestas de lo que ocurrió y de quién disparó primero. En pocas horas, la narrativa se divide en dos películas distintas dependiendo de quién la cuente. Y esa división, incluso hoy, sigue marcando conversaciones. En medio de ese caos, sectores militares anuncian que no reconocen a Chávez como presidente en ese momento. Chávez es detenido y trasladado. Se habla de renuncia, pero el punto central es que queda fuera del poder. Y ahí ocurre el giro que transforma una crisis en un terremoto institucional. Aparece Pedro Carmona asumiendo como presidente interino. Y aquí pasa algo muy importante para entender por qué el episodio deja una herida que no cierra. No fue solo cambio de presidente. En ese breve gobierno se emiten medidas que son vistas por muchos como un corte brusco del orden democrático. Se intenta disolver o neutralizar instituciones, cambiar estructuras, reiniciar el tablero con una rapidez que para muchos resultó alarmante. Para algunos era restaurar el orden, para otros era un golpe clásico. Pero el país no se queda quieto. En cuestión de horas, el tablero se vuelve a mover. Surgen movilizaciones populares, reacciones de militares leales al orden constitucional y una presión que crece. La situación se vuelve insostenible para el gobierno interino. Y entonces ocurre el hecho que cambia el final de la historia. Chávez regresa al poder en cuestión de 2 días. Imagínate lo que significa eso para una nación. Un presidente que cae y vuelve en 48 horas. Es como si el país hubiera vivido una vida entera en un fin de semana. A partir de ahí, ya nada vuelve a ser normal. Y ahora entra Estados Unidos en el centro del debate, porque en este episodio nace una de las mayores fuentes de desconfianza. Desde Venezuela, especialmente desde el chavismo, se instaló con fuerza la idea de que Washington apoyó o simpatizó con la salida de Chávez. Desde Estados Unidos, la postura oficial ha sido negar una participación directa en el derrocamiento. ¿Qué queda claro en los libros y en el registro histórico? Que ese evento rompió la confianza. Para el gobierno venezolano, pasó a verse como un actor capaz de influir. Para Chávez pasó a verse como un líder cada vez más confrontacional y difícil de manejar. Lo más fuerte es el efecto humano. Después de abril de 2002, Venezuela queda como una casa con una pared rota. Aunque la arregles, siempre se nota la marca. Se aceleran purgas, cambios internos, radicalización del discurso y una sociedad cada vez más desconfiada. Si pasó una vez, puede pasar otra vez.
6. Diplomacia en llamas. Expulsiones, acusaciones y choque regional. 2003-2012. Después de abril de 2002, Venezuela no vuelve a respirar normal. Es como si el país se hubiera despertado con una alarma que no se apaga. Y esa alarma no se escucha solo dentro de Caracas, también se empieza a escuchar en la relación con Estados Unidos, porque el mensaje que queda grabado en la mente del chavismo es claro: no podemos confiar. Y del otro lado, en Washington también se instala otra idea. Este gobierno se volvió impredecible y cada vez más confrontacional. Y cuando dos países se miran así, todo gesto se vuelve sospechoso. El primer gran capítulo de esta etapa es el gran paro petrolero y conflicto interno de 2002-2003, cuando la industria petrolera y la economía del país se estremecen. La vida cotidiana se vuelve difícil, escasez de combustible, tensión social, incertidumbre. El gobierno interpreta el paro como un intento de derribar el proyecto. La oposición lo ve como una protesta extrema contra el rumbo del país. Y en ese clima, Estados Unidos se convierte, otra vez, en una figura central del debate. Para unos, un actor que apoya a la oposición. Para otros, un país que simplemente observa y defiende sus intereses. Lo importante es que la desconfianza se profundiza. Luego, Venezuela entra en años donde la política interna se mezcla con la política internacional como si fueran la misma cosa. Chávez entiende algo clave. En el siglo XXI, un país no solo se defiende con ejército o economía, también con alianzas y narrativa. Y ahí es cuando su gobierno empieza a construir un bloque propio en la región. Imagina esto como un mapa que se reacomoda. Venezuela fortalece su vínculo con Cuba y lo convierte en una alianza emblemática. Energía por cooperación, médicos, programas sociales, apoyo político. Impulsa proyectos de integración regional como ALBA y más adelante mecanismos energéticos como Petrocaribe, usando el petróleo como herramienta de influencia y solidaridad regional. Al mismo tiempo, busca relaciones más activas con potencias fuera del eje tradicional, Rusia, China, Irán y otros socios, no solo por comercio, sino como señal política. No dependemos de un solo centro de poder. Desde Estados Unidos, eso se lee como un cambio estratégico. Venezuela ya no está jugando cerca, ahora está tratando de construir un tablero alternativo. Y cuando eso pasa, la relación deja de ser diplomacia tranquila y se vuelve diplomacia de choque. Durante estos años, el conflicto se expresa en varias formas. 1. El lenguaje se endurece. Chávez usa discursos muy directos contra líderes estadounidenses y convierte a Estados Unidos en símbolo de imperio dentro de su relato político. Eso no es un detalle menor. Cuando un líder repite una idea año tras año, esa idea se convierte en identidad. Y cuando la identidad se construye contra alguien, la relación se vuelve cada vez más difícil de recomponer. 2. Crecen las acusaciones mutuas. Caracas acusa a Washington de apoyar intentos de desestabilización, financiamiento de oposición o presión externa. Washington acusa a Caracas de debilitar instituciones democráticas, perseguir adversarios y alinearse con actores que considera riesgosos. Y aquí pasa algo muy humano. Cada país empieza a leer al otro como amenaza y no como socio. 3. La diplomacia se rompe por episodios. En esta etapa se vuelven frecuentes los momentos de ruptura, llamados a consulta, retiro de embajadores, expulsiones de diplomáticos, declaraciones públicas que se responden como golpes en un ring. A veces es por un comentario, a veces por un evento regional, a veces por una acusación. Pero el patrón se repite. La relación baja de nivel, se vuelve más fría, más limitada, más desconfiada. Y mientras los gobiernos chocan arriba, abajo en la sociedad venezolana, ocurren cambios que también influyen en el conflicto. En 2004, por ejemplo,
ocurre el referéndum revocatorio, un hecho enorme en la historia democrática moderna del país. Chávez se somete a una consulta nacional y la gana. Para sus seguidores, eso valida el proyecto. Para sectores opositores quedan dudas y controversias. Pero el punto histórico es que el país sale de ese proceso aún más polarizado. O estás con el proyecto o estás contra el proyecto. Y esa polarización hace que la relación con EU se use como bandera interna, a veces como enemigo externo, a veces como salvación, dependiendo del lado político. En 2006-2007 también se intensifican tensiones sobre medios, instituciones y reformas. El mundo mira, Estados Unidos critica, Venezuela responde con soberanía. Y así se alimenta el ciclo, crítica, respuesta, escalada. Hacia finales de la década, la región vive cambios políticos importantes y Chávez se vuelve una figura central del debate continental. En algunos países es inspiración, en otros es advertencia. Estados Unidos, por su parte, intenta manejar el mapa, a veces con presión, a veces con diálogo indirecto, pero la relación bilateral con Venezuela ya está dañada. Y entonces llega otro golpe invisible, la economía y la dependencia del petróleo. Porque cuando el Estado sostiene muchas cosas con ingreso petrolero, el precio del barril se vuelve como un pulso cardíaco nacional. En años de altos ingresos el gobierno gana margen. En años difíciles la tensión social se recalienta. Y esa fragilidad económica va preparando el terreno para lo que viene después. Para 2012, Chávez todavía logra ganar una elección presidencial importante, pero su salud ya es un tema real y delicado. Y el país empieza a vivir una sensación silenciosa, como cuando una familia nota que el padre de la casa está enfermo. ¿Qué pasará si él no está? 7. Maduro hereda el poder y una tormenta económica, 2013. Cuando llegamos a 2013, la historia cambia de tono, como cuando una familia pierde al padre que sostenía todo. Hugo Chávez muere en marzo de 2013 y para Venezuela eso no fue solo la salida de un presidente, fue la salida del hombre que había sido el centro emocional, político y simbólico de un proyecto entero durante más de una década. Y ahí aparece una pregunta que se siente en el aire, incluso en silencio. ¿Qué pasa con un país cuando el líder que lo unía ya no está? Nicolás Maduro, que había sido canciller y luego vicepresidente, asume como presidente encargado y se convoca a elecciones. En abril de 2013, Maduro gana por un margen estrecho frente a Enrique Capriles. Ese detalle, lo ajustado del resultado, es importante porque desde ese momento Venezuela entra en una etapa donde la mitad del país siente una cosa y la otra mitad siente otra completamente distinta. No es solo política, es confianza. Y sin confianza, un país se vuelve más frágil. Ahora, mientras todo eso sucede en la superficie, por debajo ya estaba creciendo una tormenta económica que venía formándose desde antes, pero que en 2013 empieza a sentirse con fuerza en la vida diaria. Piensa en la economía venezolana como una mesa sostenida por una sola pata, el petróleo. Mientras el petróleo daba mucho dinero, esa mesa parecía firme. Pero si la pata se debilitaba, por precios, por producción, por problemas de inversión y mantenimiento, todo el peso del país se inclinaba. Y a esa dependencia se le sumaba otro problema, un sistema de controles, de precios y de cambio que intentaba proteger al consumidor y administrar divisas, pero que, con el tiempo, fue creando distorsiones enormes. En palabras simples, había productos con precios oficiales que no alcanzaban para cubrir costos reales, y eso provocaba que muchas empresas produjeran menos, importaran menos o simplemente desaparecieran del mercado. El resultado para la gente era visual y agotador. Colas, escasez intermitente, búsqueda diaria de lo básico.
Además, el país vivía un fenómeno que cualquier persona entiende cuando lo siente en el bolsillo: la moneda perdiendo valor, la inflación sube, el salario se siente como agua entre los dedos y el mercado informal empieza a crecer como una sombra inevitable. En ese contexto, el venezolano común no discutía macroeconomía, discutía algo más directo: ¿dónde consigo comida? ¿Cómo pago lo básico? ¿Qué futuro tienen mis hijos? Y aquí pasa algo clave para la historia del conflicto con Estados Unidos. Cuando un país entra en crisis profunda, el gobierno busca explicaciones y defensas, y la oposición busca denuncias y presión internacional. Maduro, heredando el estilo confrontacional del chavismo, empieza a hablar con más fuerza de guerra económica, de sabotaje, de intereses internos y externos que quieren derribar al gobierno. Mientras tanto, desde Estados Unidos y desde otros gobiernos se incrementan las críticas por la situación política, la economía, la seguridad y el trato a la oposición. Es como si dos relatos se estuvieran formando al mismo tiempo. Para el gobierno, nos quieren asfixiar y tumbar desde adentro y desde afuera. Para la oposición y parte de la comunidad internacional, el gobierno está destruyendo instituciones y economía y debe rendir cuentas. Y entre esos dos relatos, ¿quién queda en el medio? La gente común, la persona que hace fila, la madre que busca medicinas, el trabajador que mira los precios subir, el joven que empieza a pensar en irse. A finales de 2013, la tensión social ya era evidente. Hay operativos, controles más fuertes, discursos más duros. Se siente una sensación general de cuenta regresiva, como si el país caminara hacia una explosión. Y la explosión social, efectivamente, llega muy pronto. Porque cuando 2014 comienza, Venezuela entra en protestas intensas y enfrentamientos, y ahí Estados Unidos da un paso que cambia el conflicto de forma oficial. Empieza la era de las sanciones, primero dirigidas a individuos y luego cada vez más amplias. 2014. Protestas y el primer gran paso legal de sanciones en EU. Si 2013 fue el año en que la tormenta empezó a formarse, 2014 fue el año en que esa tormenta cayó en la calle. Imagina el ambiente: precios subiendo, productos básicos que aparecen y desaparecen como si fueran sombras, colas largas, inseguridad y una sensación creciente de frustración. Para mucha gente, el país ya no era solo difícil, era agotador. Y cuando una sociedad se agota, suele pasar lo mismo que en una familia cansada. Cualquier chispa puede encender una discusión que llevaba meses guardada. Esa chispa llega con una oleada de protestas que se extiende por varias ciudades. Algunos salen por la economía, otros por seguridad, otros por denuncias de abuso de poder, otros por la idea de que el país estaba perdiendo el rumbo. Desde el gobierno se afirma que hay un plan de desestabilización. Desde sectores opositores se dice que es un grito ciudadano. Y lo que empieza como protesta en muchos lugares termina en algo más oscuro: enfrentamientos, represión, violencia, muertos y heridos. Aquí la historia se vuelve muy visual. Calles con barricadas improvisadas, piedras, humo, sirenas, madres pegadas al teléfono esperando que sus hijos vuelvan, comerciantes bajando puertas metálicas, vecinos mirando desde las ventanas como si la ciudad estuviera partida en dos. Y en medio de ese caos aparece una palabra que se repite en reportes nacionales e internacionales: derechos humanos. Se denuncian detenciones, uso excesivo de fuerza y abusos. El gobierno responde diciendo que enfrenta violencia y que debe restablecer el orden, pero como pasa siempre en crisis intensas, la verdad cotidiana se vuelve una batalla de versiones. Cada bando muestra imágenes que confirman su relato y la sociedad se polariza aún más. Y ahora entra el punto clave del conflicto con Estados Unidos. Washington deja de limitarse a criticar y empieza a usar herramientas legales concretas.
En diciembre de 2014, Estados Unidos aprueba y promulga una ley enfocada en Venezuela, conocida por su nombre en inglés como la Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act, que autoriza sanciones dirigidas contra personas identificadas como responsables de violaciones de derechos humanos relacionadas con las protestas o de actos de corrupción, y que también plantea apoyo a la sociedad civil. Y aquí es importante entender lo que significa sanción dirigida. En esta etapa, dicho de forma simple, como si estuviéramos conversando, no es todavía un bloqueo total al país. Es un mecanismo para congelar bienes en jurisdicción estadounidense y restringir visas, entradas a individuos señalados. Desde Estados Unidos, el mensaje es: esto es para presionar por rendición de cuentas y democracia. Desde Venezuela, el mensaje es otro. Esto es intervención y castigo. Buscan debilitarnos desde afuera. Y fíjate cómo cambia la relación a partir de aquí. Antes el conflicto era sobre discursos, expulsiones, tensión diplomática. Pero ahora el conflicto empieza a escribirse con papeles oficiales, listas, sanciones y consecuencias reales. Lo más decisivo es que desde 2014 se instala un patrón que marcará los años siguientes. 1. Crisis interna en Venezuela. 2. Presión internacional, incluido EEU. 3. Respuesta del gobierno venezolano denunciando injerencia. 4. Más polarización y más distancia entre ambos países. Y cuando un patrón se instala, ya no es un episodio, es una ruta. Porque el paso de 2014 abre la puerta al siguiente gran giro. En 2015, EEU no solo sanciona individuos, sino que establece un marco más amplio que Venezuela interpreta como una etiqueta peligrosa. 9. 2015. Amenaza inusual y extraordinaria y el quiebre del lenguaje oficial. Lo que pasó en 2014 abrió una puerta, pero 2015 la empujó de golpe. Porque hasta ese momento, aunque ya existían sanciones y tensiones, todavía se podía decir: esto es presión política. Pero en marzo de 2015 ocurre algo que cambia el lenguaje, y con el lenguaje cambia el clima emocional de toda la relación. Estados Unidos, bajo el presidente Barack Obama, firma una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional respecto a Venezuela y usa una frase que se volvería famosa y explosiva dentro del país. Venezuela representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Ahora, detente un segundo y míralo como lo miró un venezolano común. Esa frase suena enorme. Suena como si un país entero estuviera siendo señalado como peligro, aunque en términos legales estadounidenses era el tipo de fórmula que permite activar sanciones y medidas específicas. En el oído venezolano, la frase cayó como un golpe en la mesa. Y ahí sucede algo importante. El conflicto deja de ser solo un choque de gobiernos y se convierte en una emoción colectiva. Desde Washington, la explicación va por una línea. Esto es una base legal para sanciones dirigidas contra funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos, corrupción o acciones antidemocráticas. Desde Caracas, el mensaje es completamente distinto. Esto es una agresión, una excusa para intervenir, una declaración hostil. Y como en toda historia, cuando dos relatos se miran de frente, el país se polariza aún más. Imagínate la escena dentro de Venezuela, en televisión, en radios, en redes, en conversaciones familiares. La frase se repite una y otra vez. La gente la comenta en la cola del supermercado, en el trabajo, en el autobús, y el gobierno convierte ese decreto en una bandera política. Se inicia una campaña para rechazarlo, se recolectan firmas, se multiplican los discursos que dicen «nos quieren someter». La oposición, por su parte, también queda en una posición delicada. Muchos critican al gobierno por la crisis institucional y económica.
Pero al mismo tiempo, una parte del país no quiere sentirse señalado por una potencia extranjera. Entonces, el debate se vuelve enredado, emocional, pesado. Se puede estar en contra del gobierno y aún así desconfiar de la presión externa o apoyar al gobierno y ver el decreto como prueba de que hay un enemigo afuera. Y mientras se discute el decreto, la realidad económica no se detiene. El país sigue con inflación alta, escasez, problemas de producción, caída de confianza y salida de personas. Es como vivir con dos tormentas al mismo tiempo, una tormenta en la calle, economía, y otra en el cielo, geopolítica. En este punto, el conflicto con Estados Unidos entra en una fase nueva porque ya no es solo diplomacia, es marco legal, narrativa de amenaza y un camino que se vuelve cada vez más difícil de desandar. La frase amenaza inusual y extraordinaria queda como una cicatriz en la memoria del chavismo y como un instrumento jurídico en la política estadounidense. Y lo más importante para la secuencia de la historia es esto. 2015 normaliza la idea de sanciones como herramienta permanente. A partir de ahí, cada año siguiente tiene más probabilidad de traer nuevas rondas, nuevas medidas y nuevas escaladas. Porque cuando se instala un mecanismo, el siguiente paso suele ser ampliarlo. En un segundo seguimos, pero antes dime algo. ¿Ya te suscribiste? Porque si estás llegando hasta aquí, es porque esta historia te está atrapando y te está aclarando cosas que casi nadie explica bien. Entonces hazlo ahora. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias completas. Y aprovecha y déjame un like. Ese like es como decir, quiero más contenido así. Y además, ayuda a que este video le llegue a personas que también necesitan entender lo que está pasando. Listo. Suscríbete y dale like. Y seguimos con la parte que cambia el rumbo de toda esta historia. En 2017, sanciones más amplias y el pulso por el poder interno. Lo que venía pasando desde 2014 y 2015 ya había dejado a Venezuela con el cuerpo cansado, pero 2017 fue como un año en que el país sintió que caminaba sobre vidrio, porque aquí el conflicto con Estados Unidos deja de ser solo castigo a individuos y empieza a tocar algo más sensible, el oxígeno financiero del Estado, y al mismo tiempo, dentro de Venezuela, la pelea por el poder entra en su fase más dura. Imagina la escena, un país con inflación disparada, escasez, gente buscando medicinas, familias dividiéndose por política y una pregunta que se vuelve cotidiana. ¿Quién manda de verdad y con qué reglas? En ese ambiente, la tensión institucional sube. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde 2016, se convierte en un centro de choque permanente con el Ejecutivo y con el Tribunal Supremo. Y en 2017 ocurre un episodio que para muchos fue el punto de no retorno. Decisiones del tribunal que fueron interpretadas dentro y fuera del país como un intento de quitarle funciones a la Asamblea. Hubo reacción inmediata, protestas masivas, presión internacional y una sociedad que ya no discutía con calma. Discutía con rabia y miedo. Y entonces, como respuesta política, el gobierno impulsa un movimiento que cambia el tablero. La Asamblea Nacional Constituyente, ANC, instalada en 2017. Para el chavismo era un mecanismo para restablecer el orden y defender la revolución. Para la oposición y muchos países era una estructura paralela que debilitaba la institucionalidad existente. Y como esto no se queda en teoría, sino en vida real, el país vive meses de protestas, enfrentamientos, represión, muertos, heridos y una sensación de estar atrapado en un ciclo que no termina. Ahora entra Estados Unidos en la historia con un paso que transforma la presión en algo más grande. Hasta ese momento, las sanciones eran principalmente personales, funcionarios, figuras del gobierno, restricciones de visa, congelamiento de activos.
Pero en 2017, Estados Unidos decide ampliar el alcance y apunta al corazón práctico del gobierno, su capacidad de financiarse. En palabras simples, como para explicarlo en una mesa familiar, si un gobierno necesita dinero para funcionar, suele buscar crédito, emitir deuda, renegociar, conseguir financiamiento. Si tú le cierras o le complicas ese acceso, lo obligas a operar con menos aire o a buscar salidas más costosas. Eso es lo que ocurre con las sanciones financieras de 2017. Se restringen ciertas transacciones con nueva deuda del gobierno venezolano y de PDVSA, y se ponen límites que afectan el movimiento del Estado en los mercados. No es todavía el golpe petrolero total de 2019, pero sí es un escalón decisivo. El conflicto deja de ser solo político y pasa a ser financiero y estructural. Y aquí viene la parte humana. Aunque estas medidas se diseñan como presión sobre el gobierno, el país entero siente consecuencias indirectas. Porque cuando el Estado se asfixia financieramente, muchas cosas se vuelven más difíciles. Importaciones, pagos, mantenimiento de infraestructura, acceso a repuestos, y la vida cotidiana se vuelve aún más frágil. Pero ojo, el gobierno venezolano no lo cuenta como presión financiera, lo cuenta como bloqueo y agresión. Y la oposición lo interpreta como una forma de presionar por cambios políticos. Entonces el país queda atrapado entre dos narrativas, cada una con su lógica. Washington: presionamos para que haya democracia y rendición de cuentas. Caracas: nos atacan para forzar un cambio de gobierno y controlar el país. Y mientras esos discursos chocan, el reloj sigue avanzando. La economía empeora, la migración crece, la confianza se derrite y la relación bilateral se vuelve cada vez más fría, más dura, más cerrada. ¿Y cuál es el resultado de 2017 en la secuencia de esta historia? Que Venezuela llega a 2018 en una situación límite, instituciones cuestionadas, presión internacional alta, sanciones más fuertes y un país que siente que ya no hay punto medio. Es como si el puente se hubiera estrechado tanto que solo quedaran dos caminos: confrontación total o negociación difícil. 2018, elecciones cuestionadas y aislamiento creciente. Llegamos a 2018 y Venezuela ya no se siente como un país en crisis solamente. Se siente como un país que está entrando en una habitación donde el aire se hace cada vez más pesado. Porque después de 2017, protestas masivas, confrontación institucional, sanciones financieras, la pregunta que domina todo ya no es solo ¿cómo está la economía?, sino algo más profundo: ¿quién tiene legitimidad para mandar y quién lo reconoce? Ese año el centro de la historia se vuelve la elección presidencial. Se organiza un proceso electoral en un clima de desconfianza total. Una parte de la oposición participa de forma fragmentada, otra parte decide no hacerlo, diciendo que no hay garantías suficientes. El gobierno sostiene que el proceso es legítimo y constitucional. Y el resultado es claro: Nicolás Maduro es reelecto. Pero el problema no es solo el resultado, es lo que ocurre alrededor del resultado. Porque a partir de ahí, el mundo se divide en dos mapas. En uno están países y aliados que continúan reconociendo a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, defendiendo la idea de soberanía y continuidad institucional. En el otro, aparecen gobiernos y bloques que dicen: no consideramos esta elección válida o no reconocemos el mandato. Y entre ellos, Estados Unidos se coloca en primera fila, elevando el tono y empujando una estrategia más dura: más presión, más aislamiento, más sanciones. Y aquí el conflicto se vuelve muy real, porque cuando un país pierde reconocimiento internacional en parte del mundo, las consecuencias no son solo simbólicas. Se sienten en cosas concretas: más dificultades para acceder a financiamiento, más obstáculos para renegociar deudas, más restricciones para mover dinero, más miedo de empresas y bancos a hacer transacciones.
y una economía ya frágil que se vuelve aún más frágil. Es como si Venezuela estuviera intentando nadar con una mochila de piedras. Dentro del país, la tensión política se afila. El gobierno habla de resistencia y denuncia un cerco externo. La oposición insiste en que el gobierno se sostiene sin legitimidad plena y pide más presión internacional. Y el ciudadano común, que solo quiere estabilidad, se encuentra atrapado en la pregunta más dolorosa de todas. Y mientras ellos se pelean por el poder, ¿quién cuida nuestra vida diaria? Porque 2018 no es solo política, es el año en que la crisis social se vuelve más visible, la migración crece, el salario se pulveriza, los servicios públicos se deterioran en muchas zonas y la sensación de futuro se vuelve un lujo. En hogares comunes aparece la conversación que duele. ¿Nos quedamos o nos vamos? Y en el plano internacional, el aislamiento se va cerrando como una puerta. Estados Unidos incrementa sanciones y presiona para formar un frente diplomático regional. Se multiplican comunicados, reuniones, resoluciones, y Venezuela pasa a ser un tema constante en la agenda de la OEA y de gobiernos latinoamericanos. El conflicto ya no es bilateral, EU-Venezuela. Ahora es Venezuela, frente a un bloque de presiones en el que Washington tiene un rol central. Y entonces llegamos al punto que prepara el siguiente giro, el más explosivo de toda la secuencia. Si una parte importante del mundo dice que no reconoce el nuevo mandato, surge una pregunta inevitable. Si no lo reconocemos, entonces, ¿quién es el presidente legítimo? Esa pregunta es la llave que abre 2019. 2019, Guaidó, reconocimiento de EU, embargo petrolero y la gran ruptura. Ahora sí, llegamos a 2019, el año en que el conflicto deja de ser tensión y se vuelve ruptura abierta, como cuando una cuerda se estira tanto que ya no vuelve a su forma, se corta. Venezuela empieza ese año con una pregunta que ya venía creciendo desde 2018, pero que ahora explota en el centro de la escena. Si el nuevo mandato de Maduro no es reconocido por una parte importante del mundo, entonces, ¿quién representa legalmente a Venezuela? Ahí entra en juego la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y un nombre que hasta poco antes no era el centro del universo político, Juan Guaidó. En enero, la Asamblea declara que existe usurpación del cargo y se apoya en una interpretación de la Constitución, especialmente el debate alrededor del artículo 233, para sostener que debía formarse un gobierno interino hasta realizar elecciones. Y entonces llega el momento que cambia todo. El 23 de enero de 2019, en una plaza llena, con cámaras y banderas, Guaidó se juramenta como presidente encargado. Es una escena poderosa porque tiene el lenguaje de un nuevo comienzo. Para muchos venezolanos, se sintió como una puerta que por fin se abría. Para otros, se sintió como una amenaza directa al orden establecido. Y desde ese instante, el país queda con dos realidades políticas viviendo al mismo tiempo. Lo que convierte esa escena en un terremoto internacional es lo que pasa inmediatamente después. Estados Unidos reconoce a Guaidó como autoridad legítima y no se queda ahí. Otros países de la región y de Europa también lo reconocen, mientras aliados de Maduro lo respaldan a él. Es decir, el mundo se parte en dos mapas y Venezuela se vuelve el centro de una disputa diplomática global. Pero aquí viene lo más delicado. El conflicto deja de ser solo quién es el presidente y pasa al terreno que decide si un Estado respira o se asfixia: el dinero y el petróleo. Venezuela, ya lo sabes, depende del petróleo como un cuerpo depende del oxígeno. Y en 2019, decide atacar justamente ese punto. Primero, intensifica medidas contra PDVSA y luego el cerco se vuelve más amplio. Restricciones,
para que los ingresos petroleros no terminen en manos del gobierno de Maduro, congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y controles que hacen que transacciones internacionales sean mucho más difíciles. En la práctica, se consolida un escenario donde el Estado venezolano queda con menos acceso a recursos y a canales financieros normales. Piensa en lo que significa eso en la vida real. Cuando el Estado pierde capacidad de cobrar y mover dinero, se vuelve más difícil importar, mantener infraestructura, comprar repuestos, sostener servicios, y aunque la presión se plantea como política, forzar un cambio. La sociedad siente el impacto como cotidianeidad, más crisis en servicios, más tensión económica, más incertidumbre. En paralelo, dentro de Venezuela, 2019 se vive como una montaña rusa emocional. Enero y febrero, crece la expectativa. Mucha gente piensa, esto puede cambiar de verdad. Se intenta el ingreso de ayuda humanitaria desde fronteras, especialmente desde Colombia y Brasil, como un acto simbólico y logístico. Para la oposición, era una prueba de apoyo internacional y necesidad humana. Para el gobierno, era una operación política disfrazada, una forma de abrir la puerta a intervención. El episodio termina con choques, tensión y una herida más en el país. Incluso la ayuda se vuelve campo de batalla narrativa. Marzo. Venezuela sufre grandes apagones eléctricos que paralizan ciudades, dejan hospitales en emergencia, complican agua, comida, transporte. El gobierno denuncia sabotaje. Otros señalan deterioro estructural. Lo importante para la historia es que en medio del conflicto político internacional, la infraestructura del país se siente más frágil que nunca. Abril. Ocurre un punto crítico. El 30 de abril, Guaidó y un grupo de militares aparecen llamando a un quiebre decisivo. Mucha gente cree que, ahora sí, será el final. Pero el quiebre no se consolida. La imagen que queda es la de una oportunidad que no llega a convertirse en cambio total, y eso desgasta expectativas. Y mientras todo eso pasa, sube la apuesta con más presión política y económica. Caracas responde cerrándose más, denunciando intervención y reforzando alianzas externas. El conflicto se vuelve una especie de pinza. Por un lado, sanciones y aislamiento. Por el otro, resistencia y búsqueda de apoyo en aliados no occidentales. El resultado de 2019 es brutalmente claro. 1. Venezuela queda partida en legitimidades. ¿Quién manda? ¿Quién representa? 2. La economía queda más cercada. Finanzas, petróleo, activos. 3. La sociedad queda más golpeada. Servicios, migración, desesperanza, polarización. Y aquí viene el giro que nos empuja al siguiente tópico. Cuando un conflicto se endurece y no se resuelve, los actores comienzan a usar palabras más peligrosas. Ya no hablan solo de política o diplomacia, sino de delitos, capturas, operaciones, seguridad. 13. 2020. Acusaciones criminales, incursiones fallidas y el conflicto se militariza en el imaginario. Si 2019 fue el año del doble poder y del golpe directo al petróleo, 2020 fue el año en que el conflicto empezó a sonar cada vez más, como si se estuviera moviendo del terreno político al terreno policial y militar, aunque no fuera una guerra formal entre ejércitos. Y cuando una disputa entra en ese lenguaje, el miedo cambia de forma. Ya no es solo quién gobierna, sino qué puede pasar mañana. Para entender 2020, piensa en Venezuela como un país ya golpeado, con servicios frágiles, economía en caída, migración masiva y polarización intensa. Y encima, el mundo entero entrando en la pandemia. La crisis global por COVID-19 se convirtió en una capa adicional de tensión, hospitales presionados, restricciones, más dificultades económicas. Es como si al país le hubieran puesto otra roca encima del pecho, y en ese contexto ocurre algo que dispara titulares en el mundo.
Estados Unidos presenta acusaciones criminales contra figuras del gobierno venezolano, incluyendo a Nicolás Maduro, vinculadas a narcotráfico y delitos graves. En el discurso estadounidense incluso se usa el término narcoterrorismo. Se ofrecen recompensas por información que lleve a capturas. Para Washington, esto se presenta como una acción judicial contra redes criminales. Para Caracas, esto se percibe como una escalada gigantesca. No es política, es un intento de caza. Y aquí cambia el clima psicológico. Cuando un país poderoso pone recompensas y acusa criminalmente a jefes de Estado, el mensaje que la gente común siente es: esto ya no tiene vuelta fácil. Al mismo tiempo, 2020 trae un episodio que parece de película, pero que ocurre de verdad y deja una marca. El intento de incursión conocido como Operación Gedeón, mayo de 2020. La idea general, según lo que se reveló después en investigaciones y declaraciones, era ingresar por vía marítima con un grupo armado para provocar un quiebre, capturar a líderes o desencadenar un cambio. Pero el intento fracasa rápidamente. Hay enfrentamientos, detenciones, y el gobierno exhibe capturados como prueba de conspiración. Y este episodio alimenta todavía más las narrativas opuestas. Para el gobierno venezolano, esto confirma que hay planes externos para invadir o secuestrar al Estado. Para sectores opositores, esto fue un desastre, una operación improvisada y además puede haber sido infiltrada o manipulada. Para Estados Unidos, oficialmente se niega participación directa, mientras el debate público se llena de dudas, filtraciones y versiones. Lo importante para la historia del conflicto no es solo qué pasó, sino el efecto. La imaginación colectiva se militariza. La conversación pública empieza a llenarse de palabras como operación, mercenarios, captura, incursión, conspiración, seguridad nacional. Y cuando el conflicto entra en ese vocabulario, el país se siente más inseguro, más encerrado, más paranoico, más rígido. Además, dentro de Venezuela, 2020 es un año donde la política interna también cambia de forma. La oposición se reorganiza, el gobierno consolida control institucional y la presión internacional se vuelve más compleja. Algunos países mantienen reconocimiento a Guaidó, otros lo matizan con el paso del tiempo, y el conflicto entra en una especie de pantano diplomático, donde todo se repite pero nada se resuelve. Y mientras tanto, las sanciones siguen ahí y la economía sigue deteriorándose. El ciudadano común vive una mezcla extraña. Por un lado, crisis diaria. Por el otro, noticias que parecen de guerra encubierta. Es como vivir con dos pantallas encendidas a la vez. En una, la nevera vacía. En la otra, titulares de incursión, acusaciones, recompensas. El resultado es que el conflicto se vuelve más difícil de negociar, porque se mezcla lo político con lo judicial y con lo militar. Y cuando eso ocurre, cada bando se siente más justificado en endurecerse. EE-UU argumenta que enfrenta un Estado ligado a criminalidad. Venezuela argumenta que enfrenta una potencia que busca derribar su gobierno por fuerza o por asfixia. Pero la historia no se queda en 2020. Después de un año así, suele venir un cambio de tono. Y ese cambio llega porque el mundo también cambia. Estados Unidos entra en nuevas estrategias y aparece un factor que siempre vuelve como protagonista silencioso. El petróleo, sobre todo cuando el mapa energético global se reordena. 14. 2022-2024. El petróleo vuelve a mandar licencias, alivios parciales y reversiones. Después de 2020, el conflicto entra en una especie de pantano. No se resuelve, pero tampoco desaparece. Y entonces llega un factor que en la historia de Venezuela siempre vuelve como protagonista silencioso: el petróleo.
Piensa en el petróleo como una llave. Cuando el mundo está estable, esa llave se guarda en un cajón. Pero cuando el mundo se sacude, por crisis energéticas, guerras, precios volátiles, esa llave se saca de inmediato, porque la energía mueve economías y las economías mueven decisiones políticas. Y eso es justamente lo que empieza a pasar entre 2022 y 2024. En 2022, Washington sigue manteniendo sanciones fuertes, sí, pero al mismo tiempo se abre una ventana pragmática. Permitir ciertas operaciones limitadas para que parte del petróleo venezolano vuelva a circular de forma controlada. Y aquí aparece un hito clave. A finales de noviembre de 2022, OFAC emite la General License 41, que autoriza transacciones específicas relacionadas con la operación y gestión de las empresas mixtas de Chevron en Venezuela bajo condiciones. No es un libre comercio ni una normalización total. Es una excepción limitada, diseñada para permitir actividad concreta sin levantar todo el régimen de sanciones. Ahora, imagina lo que eso significó en la narrativa del conflicto. Fue como si el péndulo, que venía cargado hacia la presión total, se moviera apenas unos grados hacia el pragmatismo. Y cuando el péndulo se mueve, todo el mundo interpreta el gesto. Para algunos era un puente hacia negociación. Para otros era ceder sin cambios reales. Para el gobierno venezolano era prueba de que sin petróleo el mundo no puede ignorar a Venezuela. Para la oposición era un momento delicado, porque la presión internacional ya no era una línea recta, sino una línea con curvas. Y luego llega 2023 y el conflicto entra en un capítulo todavía más claro: alivio condicionado. En octubre de 2023, representantes del gobierno de Maduro y la oposición firman en Barbados un acuerdo político, conocido como el Acuerdo de Barbados, que incluye compromisos sobre garantías electorales y un calendario hacia elecciones presidenciales. En ese contexto, Estados Unidos responde con un movimiento grande. Emite la General License 44, GL 44, autorizando temporalmente transacciones relacionadas con operaciones del sector de petróleo y gas en Venezuela. Es decir, se abre una ventana más amplia, pero con fecha y con condiciones políticas implícitas. Para que lo sientas como historia, es como si Washington dijera, sin decirlo con esas palabras: si hay avances hacia un proceso político creíble, el castigo puede aflojar. Si no los hay, el castigo vuelve. Y esa lógica convierte el petróleo en una especie de palanca diplomática. Pero el péndulo no se queda quieto. A medida que 2024 se acerca, la discusión se endurece otra vez. Anuncia que, si no hay progresos concretos respecto a condiciones políticas y participación electoral, no renovará esa licencia. Y entonces llega el momento exacto del giro. GL 44 expira el 18 de abril de 2024 y en lugar de renovarla, el Departamento del Tesoro emite GL 44A, que no es un alivio para operar, sino una licencia para cerrar y desmontar, wind down, transacciones previamente permitidas con un plazo de salida hasta el 31 de mayo de 2024. O sea, no es una puerta abierta, es una puerta que se está cerrando con un tiempo para salir sin romper todo. Y aquí se entiende el corazón de este periodo, 2022-2024. El conflicto ya no es solo ideológico, es negociación plus energía, plus presión en ciclos. Cuando hay señales de negociación, aparece el alivio parcial. Cuando esas señales se debilitan o se disputan, aparece la reversión. Y el petróleo, otra vez, es el lenguaje común. Porque aunque las narrativas políticas sean opuestas, la energía sigue siendo necesaria. Resultado humano: inestabilidad emocional y económica. Porque para la población y para los actores económicos, vivir bajo licencias que abren y cierran es como vivir con un semáforo que cambia a mitad de la calle. Hoy puedes avanzar, mañana te frenan, pasado te dicen solo retrocede.
Y eso afecta inversión, producción, expectativas y la vida diaria. Y así, cuando termina 2024, Venezuela llega al borde del siguiente capítulo con un conflicto que ya aprendió a moverse como péndulo. Presión, alivio, presión, siempre con el petróleo como llave. 15. 2025, enero de 2026. El péndulo se rompe. Presión máxima, intercambios y un giro que sacude al continente. Después de 2024, Venezuela llega a 2025 como un país que camina con una mochila pesada. Crisis interna, aislamiento parcial y una relación con Estados Unidos que ya no es un problema diplomático, sino un conflicto de poder, de legitimidad y de energía. 10 de enero de 2025. Maduro se juramenta para un tercer mandato, pero lo hace en medio de una disputa que no se apaga. Estados Unidos ya había reconocido públicamente a Edmundo González como ganador de las elecciones de julio de 2024 y siguió presionando para que Maduro se apartara. Y aquí se siente la diferencia. Antes la pelea era por políticas, ahora es por el título mismo del poder. Para una parte del mundo, Maduro es presidente. Para otra parte, no lo es. Y cuando el mundo se divide así, todo lo demás, economía, petróleo, ayuda, negociación, se vuelve más difícil. En ese mismo arranque de 2025, el péndulo del petróleo vuelve a moverse, pero hacia un lugar más frío. El 4 de marzo de 2025, OFAC emite la General License 41A, que autoriza el wind down, la salida ordenada de ciertas transacciones relacionadas con las empresas mixtas de Chevron en Venezuela. En otras palabras, no es una puerta abierta, es una puerta que te dice, sal por aquí, con tiempo limitado. Y mientras la gente común intenta entender qué significa una licencia en su vida real, la traducción práctica suele sentirse así. Si hay menos margen para operar, hay menos oxígeno económico y la incertidumbre se vuelve permanente. Pero 2025 no fue solo asfixia, también fue negociación por necesidad, porque cuando dos enemigos se enfrentan por años, a veces se odian, y aún así se sientan a intercambiar piezas, como en ajedrez. En julio de 2025 sucede un episodio que lo demuestra. Un intercambio de prisioneros que involucra a Estados Unidos, Venezuela y El Salvador. Más de 200 venezolanos detenidos en una prisión salvadoreña regresan a Caracas y 10 estadounidenses detenidos en Venezuela son liberados y retornan. Es un momento clave porque muestra que, incluso con sanciones y discursos duros, la diplomacia no muere. Se transforma en acuerdos puntuales, fríos, casi quirúrgicos. Y el mismo año trae otro ejemplo de cómo el conflicto se maneja con excepciones. OFAC emite la General License 40D, julio de 2025, para autorizar, bajo condiciones, la descarga de gas licuado, LPG, en Venezuela. Suena técnico, pero para familias venezolanas puede significar algo simple: gas para cocinar, energía para sobrevivir. Así se va cerrando 2025. Una mezcla rara de presión máxima plus pequeñas válvulas para evitar un colapso total. Sanciones, pero también licencias. Confrontación, pero también canjes. Un péndulo que se mueve, pero nunca trae paz. Y entonces llega enero de 2026, y aquí la historia cambia de género. De drama político pasa a parecer un thriller geopolítico. Entre el 3 y 4 de enero de 2026, medios internacionales reportan que Estados Unidos ejecuta una operación militar de gran escala, con ataques aéreos y una incursión que termina con la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos, donde enfrentaría cargos relacionados con narcotráfico, según la versión estadounidense. La reacción global es inmediata. Condenas, alarma regional, llamados a la legalidad internacional y un temor que se siente en toda América Latina. Si esto pasó aquí, ¿podría volver a pasar en otro lugar? Dentro de Venezuela, la crisis abre un vacío peligroso.
Según Reuters, el Tribunal Supremo ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina para mantener continuidad del Estado, mientras se discute el marco legal ante la ausencia forzada del presidente. Y afuera, la oposición en el exilio reacciona con esperanza, pero también con cautela. Celebran el fin de una etapa, pero temen el caos y reclaman una transición que sea institucional, no simplemente reemplazar un poder por otro. Y aquí, justo aquí, queda planteada la gran pregunta del futuro, y es la que cierra tu video con fuerza. ¿Qué viene después de una ruptura así? Porque el conflicto Venezuela ya no es solo sanciones, petróleo, discursos y reconocimientos diplomáticos. Con estos hechos reportados en enero de 2026, entra en un terreno donde la región entera se reacomoda. Si habrá una transición negociada, si el país se fragmentará más, si la presión internacional buscará elecciones rápidas, o si Venezuela vivirá un periodo de inestabilidad con varios centros de poder compitiendo. El final de esta historia, por ahora, no es un cierre bonito. Es un final como puerta entreabierta, con el viento entrando fuerte. La historia todavía se está escribiendo, y lo que ocurra después puede redefinir no solo a Venezuela, sino la idea de soberanía en el continente. Y ahora que llegamos al final de la historia completa del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, quiero que te quedes con algo más que fechas y nombres. Quiero que te quedes con una imagen. Dos países tirando de una cuerda y en el medio una nación entera intentando respirar. Porque cuando hablamos de petróleo, sanciones, diplomacia, reconocimientos y poder, suena grande, suena lejano, pero tú y yo sabemos la verdad. Esto se vive en la mesa, en el precio del pan, en la medicina que no aparece, en la luz que se va, en el mensaje que dice «me fui, perdóname», en la familia que se rompe por política, en el amigo que ya no volvió. Y esa es la parte que más duele, que las decisiones de arriba terminan cayendo abajo, siempre abajo. Si tú alguna vez sentiste impotencia viendo cómo un país se divide, si te dolió ver a la gente buena atrapada entre narrativas, promesas y castigos, entonces entiendes por qué esta historia no es solo geopolítica, es humanidad. Pero aquí está la solución. Y no es una frase bonita, la claridad. Cuando entiendes el conflicto completo, dejas de vivir a ciegas, dejas de repetir lo que te gritan. Empiezas a distinguir cuando te están vendiendo propaganda, cuando te están usando como pieza, cuando una solución rápida es solo otro problema disfrazado, y qué señales importan de verdad para el futuro. La salida real siempre empieza igual. Información plus conciencia plus comunidad. Porque un pueblo que entiende su historia no se deja manipular tan fácil, no se deja dividir tan fácil y empieza a exigir lo que sí construye. Instituciones que funcionen, acuerdos que no sean humo y decisiones que pongan la vida de la gente por encima del orgullo político. Y si algo nos enseña este conflicto es esto: las potencias cambian de estrategia, los gobiernos cambian de discurso, los precios del petróleo suben y bajan, pero el daño humano queda, y por eso el futuro no puede depender solo de castigos o de promesas. Debe depender de un camino que reduzca el sufrimiento real. Así que si te quedas con una sola idea, que sea esta: la historia no se cambia con odio, se cambia con lucidez. Y esa lucidez empieza cuando tú decides mirar el panorama completo, sin fanatismo, sin miedo, sin vendas. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te ayudó a entender, no te la guardes. Compártela con alguien que la necesite, porque cuando una persona despierta, ya no es solo un espectador, es parte de la solución. Y ahora sí, lo que venga después, lo vamos a entender juntos, con historia, con verdad y con cabeza fría.
Y ahora que llegamos al final, te pido algo sencillo pero muy importante. Mira abajo y verifica si estás suscrito al canal. Si todavía no lo estás, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque aquí seguimos contando historias completas, con contexto real, para que entiendas el mundo sin manipulación. Y si este video te ayudó a ver el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela con más claridad, compártelo. De verdad, compártelo con un amigo, con tu familia, en un grupo, donde sea. Porque hay mucha gente confundida, polarizada o cansada, y este contenido puede ser esa pieza que les faltaba para entender. Gracias por quedarte hasta el final. Verifica tu suscripción, comparte el video y nos vemos en la próxima historia.